¿Sabían ustedes que en la palabra de Dios hay una historia muy interesante de una mano que escribió en la pared? No una persona, una mano. Hay muchos que dicen, ay, es que es muy aburrido leer. Supieran toda la cantidad de historias que hay interesantísimas ahí. Pues resulta que había un rey que se llamaba el rey Belsasar. Era hijo de Nabucodonosor. ¿Sí saben la historia de Nabucodonosor? Bueno, un día esto se las cuento. Resulta que este rey, hijo de Nabucodonosor, se llamaba el rey Belsasar. Entonces un día el rey Belsasar quiso hacer una fiesta para 1000 de sus príncipes, imagínense en el poquito de gente. 1000 de sus príncipes, y estaban sus amigos, y estaban sus mujeres y sus concubinas. Concubinas son lo que hoy llamamos amantes. Bueno, entonces estaban todos ellos y había vino, y entonces el rey Belsasar estaba, tome vinito por aquí, tome vinito por allá. Cuando ya estaba entradito en tragos, entonces mandó traer los utensilios de la casa del templo de Dios que Nabucodonosor, su papá, había mandado traer del templo de Jerusalén. Él los tenía ahí. Entonces él, ni corto ni perezoso, mandó que trajeran los vasos del Señor, los vasos de oro y de plata que tenían en el templo que habían traído de Jerusalén. Entonces resulta que se pusieron a beber vino en ellos. Y no solamente les bastó con eso, sino que se pusieron a rendir culto y a alabar imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, y se pusieron a rendirle culto y a adorar eso, cuando de repente apareció los dedos de una mano y escribió en la pared, en lo alto de la pared del palacio del rey. Cuando todos vieron esto, todo se quedó en silencio, todos perplejos y asustadísimos, pues claro, viendo una mano escribir, solo una mano, pues claro, cualquiera se asusta. Entonces el rey estaba tan pálido y asustado que sus piernas daban una contra la otra, temblaban del susto. Entonces él mandó llamar a adivinos, caldeos, magos, astrólogos, de todo para que le dijeran qué significaba esa escritura en la pared. Pero ninguno supo, ninguno pudo. Dijeron que no, que ellos no sabían, no podían. Entonces él, en medio de su mal genio y de su preocupación, no sabía qué hacer. Entonces la reina, escuchando lo que había sucedido, se fue hasta el palacio y le dijo: Rey siempre vive, no temas ni palidezca tu rostro. Yo conozco una persona que en los tiempos de tu papá es muy sabio. Él también lo ayudó mucho y en él hay sabiduría y gran conocimiento. Y dicen que el Espíritu del Dios Todopoderoso está en él. Entonces él dijo, bueno, mándenlo llamar. Entonces resulta que esta persona era Daniel. Y cuando Daniel llegó, entonces el rey le dijo, necesito que me digas la interpretación de esta escritura y qué significa. Y si puedes hacerlo, entonces yo te voy a vestir de púrpura y te voy a poner un anillo y te voy a nombrar como el tercer señor del reino. Entonces él le dijo, no, deje sus regalos para otro y dele sus obsequios a otro porque yo no. Pero sí le voy a decir la interpretación de esta escritura. Pero primero le llamó la atención, le dijo que su papá Nabucodonosor había sido un gran rey, que el Señor Dios Todopoderoso le había dado grandes riquezas y que era tan grande su reino que su corazón estaba lleno de orgullo y decía que todo lo que él había logrado era por él y no por nadie más, sino por él. Entonces el Señor le quitó su reino y lo mandó a comer pasto con los bueyes, le tocó comportarse y vivir entre los animales por muchos años y le tocó bañarse con agua del rocío, mojarse, andar entre la hierba, muchas cosas, hasta que él reconoció de que sí era el Señor el que daba y que el que quitaba, el que ponía y el que quitaba, el que, el que daba todo. A él le tocó reconocer que sí era el Señor, el dueño de todo, y que le daba el poder a quien quería y a quien quería se lo quitaba. Cuando don Nabucodonosor reconoció esto, entonces el Señor Dios Todopoderoso le devolvió su reino y aún más grande todavía. Entonces Daniel le dijo a Belsasar esto, y le dijo, tú sabiendo todo esto no le has dado la gloria a Dios, sino que al contrario, se le olvidó que Dios es el Señor y que su vida y la vida de todos y todo lo que tiene está en sus manos. Se le olvidó y se le puso a darle culto a las estatuas de oro, de plata, de piedra, de madera, y se le olvidó que el Dios Todopoderoso, que sí está vivo, que oye, que ve y que todo lo escudriña, ese no le dio ni las gracias. Y tras del hecho tomó y bebió vinos y hizo de todo con sus utensilios sagrados. Entonces
le dijo esto y después le dijo la interpretación de la escritura en la pared. Entonces la Biblia nos enseña. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y esa misma noche Belsasar murió, porque había faltado el respeto al Señor, porque había dado culto a cosas que no oyen, ni ven, ni sienten. Y entonces por eso hay que guardar mucho temor y temblor con el Señor Dios Todopoderoso, por eso debemos leer su palabra, por eso debemos de aprender. Y es interesante ver cuántas cosas hay allí, cuánto podemos aprender. Por eso es importante escudriñar la palabra del Señor, porque allí se nos enseñan muchas cosas. Y hay muchas, muchas historias interesantes que debemos tener en cuenta. Por eso es importante aprender, por eso es importante leer.